Después de que la Reserva Federal bajara los tipos de interés en 50 puntos básicos, el principal índice americano, el S&P 500, ha marcado un nuevo máximo histórico, superando los 5.700 puntos. Sin embargo, muchos analistas siguen inquietos, ya que las últimas dos veces que la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés en 50 puntos básicos fue en enero de 2001 y en septiembre de 2007. No quieran saber lo que ocurrió después. ¿Será esta vez diferente? Eso es lo que vamos a tratar de descifrar en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:38, hora en España, 15:38, horario en Nueva York. Hoy estamos viendo la resaca de la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal de ayer y estamos viendo cómo la mayoría de índices mundiales van al alza. El S&P 500 ha superado los 5.700 puntos y ha marcado un nuevo máximo histórico. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del vencimiento. Recordemos que mañana ocurre el mayor vencimiento de septiembre. ¿Cómo puede afectar a este movimiento al alza que estamos viendo en los principales índices y especialmente en el S&P 500? Y además de eso, en este vídeo vamos a tratar en detalle los principales riesgos que asustan un poco a los inversores sobre la bajada de tipos de interés. Jerome Powell dejó claro que hace una bajada de 50 puntos básicos para evitar que la economía entre en problemas, sobre todo el mercado laboral, pero que no existe ningún riesgo ni de desaceleración ni de mucho menos recesión. Pero claro, las últimas dos veces que la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés en 50 puntos básicos, ha ocurrido lo que nadie quiere que ocurra. ¿Será esta vez diferente? Vamos a verlo. Vamos a arrancar haciéndonos ciertas preguntas sobre la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal de ayer y, evidentemente, intentando darlas una respuesta. Desde ayer se está observando cómo los rendimientos a corto plazo de los bonos continúan la bajada, mientras que el tramo largo repuntó. Esta sin duda es la pregunta que más he recibido. Fíjense que si nos vamos a los bonos, vemos como el tramo largo los rendimientos están cayendo, pero el tramo corto los rendimientos están cayendo, pero el tramo largo estamos viendo cómo los rendimientos están subiendo. Eso significa que el TLT pues esté cayendo. Fíjense, estaba el martes antes de la bajada de tipos por encima de 100 y en este momento casi perdiendo 99. Evidentemente, muchos pensarán, pero Diego, si ha ocurrido una bajada de 50 puntos básicos, evidentemente los bonos tendrían que seguir al alza. Vamos a explicar un poco lo que está ocurriendo en los bonos. Fíjense, hay que tener en cuenta que las tasas federales ayer estaban en el rango 5,25-5,5%. Bajaron al rango 4,75-5%, es decir, bajaron 50 puntos básicos, todos lo comprendemos. Y anunciaron que para final de este año estaría un 50 o 50 puntos más abajo de lo que están en este momento, es decir, en el 5,25-4,5%. Y para finales de 2025 se espera que esté en el 3,25-3,50%. Es decir, se espera 100 puntos de bajada para todo el año 2024, 50 ya se han producido, pues quedan otros 50 y se espera otros 100 puntos básicos de bajada para finales de 2025. Y luego el objetivo del año 2026 es devolverlo a la tasa neutral que se sitúa alrededor del 3%. Vale. Fijando un poco lo que espera o lo que tiene que descontar el mercado de esta guía, pues vamos a ver. La letra a 3 meses estaba en el 4,75% de rendimiento, por lo que estaba descontando una bajada como la que ocurrió, 50 puntos básicos. Por tanto, aquí todo bien. Y lo que tendría que hacer ahora el rendimiento de la letra a 3 meses americano es seguir cayendo para descontar esos 50 puntos básicos de bajada. Bueno, pues vemos como la letra a 3 meses ha seguido cayendo. Fíjense que ayer cayó del 4,75 al 4,64 y en este momento, el día de hoy, está en 4,62. El rendimiento de los bonos a 2 años estaba ayer en el 3,6%. Por tanto, ya ha descontado
casi toda la supuesta bajada para el año 2025, pero le queda un poco. ¿Por qué? Porque para finales del año 2025 se espera que esté en el 3,25-3,50%, por tanto tiene que seguir cayendo del 3,6 hasta ese 4,25-4,5%. Fíjense que en el día de hoy ligeramente abajo, pero más o menos neutral, y eso sí, 4, o 3,59 donde se encuentra. El rendimiento a 10 años está en el 3,7%, por tanto ya ha descontado gran parte de este inicio de las bajadas de tipos y de las bajadas de tipos del año que viene, y ahora tendrá que ir cayendo poco a poco hasta alcanzar esa tasa neutral del 3%. El rendimiento a 20 años se sitúa en el 4,10%, ya ha descontado este inicio de bajadas de tipos y poco a poco tendrá que ir acercándose hasta la tasa neutral del 3%, pero evidentemente muy poco a poco. Y evidentemente hubo un punto que afectó a los bonos a largo plazo, que fue el comentario de Powell asegurando que la tasa neutral será más elevada que antes de la pandemia. Es decir, está situando más o menos, o están estimando que la tasa neutral se situará en el 3%. Evidentemente hay que tener en cuenta también que en el tramo largo, en los bonos a 20-30 años, entra también mucho en juego la deuda, más allá que el riesgo por los tipos de interés en el corto plazo, que afecta más al corto plazo. En los bonos a largo plazo afecta cómo se está colocando la deuda. Cada vez hay más oferta nominal de deuda y la demanda, pues sí que es cierto que en estos momentos está siendo ciertamente débil. De hecho, el martes vimos una subasta a 20 años bastante débil, que evidentemente afecta al precio del bono. Por tanto, todo este tema de la deuda también es un lastre para que el precio del bono suba. Los bonos a largo plazo han descontado muy bien este inicio de bajadas de tipos y ahora pues evidentemente se verán muy frenados hasta llegar a descontar esa tasa neutral, y posiblemente nunca la descuenten del todo, sino que se mantenga un poco por encima. Ahora, esto parece muy sencillo si esta guía que proporcionaron en el día de ayer sobre cómo planean que se den las bajadas de tipos y cuál será la tasa neutral se mantenga. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente no se va a mantener, y ahí es donde hay que ir jugando y ahí es donde se ofrecen ciertas oportunidades. Fíjense, esto parece muy sencillo si no fuera porque la guía proporcionada va a ir cambiando. Es decir, habrá momentos donde los rendimientos descuenten más bajadas de las que ocurran, y habrá momentos en los que descuenten que el ciclo de bajadas corre riesgo o se puede frenar. Fíjense que durante este año hemos visto varias oportunidades de estas. Vimos una clara oportunidad en octubre del año 2023, cuando el rendimiento del bono americano a 2 años subió, remontó de nuevo, y lo vimos también en abril del año 2024, cuando el rendimiento subió y el precio del bono a 2 años cayó. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo datos de inflación ciertamente preocupantes, y en ese momento no estaba descontando que el ciclo de bajadas de tipos se iba a iniciar, sino que se iba a mantener. Ahí es donde evidentemente están las oportunidades. Y eso es algo que hemos hablado en este canal, sobre todo en abril, en marzo, abril de este año, incluso para mayo, así. Hay multitud de vídeos en este canal hablando de que la oportunidad estaba en el TLT, en los bonos a largo plazo. En general hablamos de los bonos. Por tanto, intentar sumarse en este momento que está descontando que el ciclo de bajadas de tipos va a ser muy rápido, puede ser un error. Desde mi punto de vista, en este momento es perseguir precios. Evidentemente que puede haber una recesión y que los bonos se pueden disparar y el rendimiento del bono puede desplomarse, pero tiene que haber una recesión. En caso de que haya datos económicos sólidos, por ejemplo el día de hoy hemos visto unas peticiones semanales de subsidio bastante sólidas, pues sí que es cierto que existe riesgo de que los rendimientos repunten un poquito. En este momento pues están descontando, vemos como están ya muy avanzados en este descuento de lo que se espera que sea un poco la guía para los próximos meses. Por tanto, trataría de esperar ciertas oportunidades en caso de que, por ejemplo, los datos de inflación salgan un poquito por encima, los datos económicos se mantengan sólidos de cara al tercer trimestre. Ahí puede haber ciertas oportunidades. Aún así, creo que en estos momentos, pues sumarse en determinados tramos de los bonos tiene más riesgo que beneficio. Ya lo he mencionado anteriormente y lo vengo mencionando, pero bueno, quería hacer referencia también a ello. Evidentemente hay un gran riesgo, o los analistas, muchos analistas creen que puede haber un gran riesgo de que ocurra lo mismo que en el año 2002 y 2008. Vamos a argumentar por qué pienso que no. Sí que puede haber algún matiz, creo que hay un gran riesgo, pero no es el mismo gran riesgo que en estas dos ocasiones anteriores.
Las últimas dos veces que la Reserva Federal bajó los tipos de interés 50 puntos básicos fue el 3 de enero de 2001 y el 18 de septiembre de 2007. Evidentemente, dicho así, pues suena a miedo. Fíjense, en el primer caso, en enero de 2021, el S&P 500 cayó aproximadamente un 40% en los siguientes 448 días. En el segundo caso, en 2008, cayó aproximadamente un 54% en los siguientes 372 días. En ambos casos, el desempleo aumentó un 2% más y en ambos casos hubo recesiones. Sin embargo, hay grandes diferencias. Fíjense, en 2001 el principal problema era la increíble burbuja de los activos.com. Visto como tanto por ciento del PIB real americano, puede parecer que la burbuja no era entonces, sino que era en estos momentos por todo lo que ocupa Nvidia dentro del Producto Interior Bruto Real de Estados Unidos. Fíjense, a fecha de septiembre de 2024 la capitalización de Nvidia es de 2,92 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, PIB real de Estados Unidos es 26 billones de dólares. Esto significa que la capitalización de Nvidia representa un 11,25% del PIB real de Estados Unidos en este momento. Evidentemente, eso es prácticamente el doble de lo que ocupaba Cisco, que es un poco el gran pinchazo de la burbuja.com, con respecto al Producto Interior Bruto Real de Estados Unidos. Pues viendo esta gráfica, podemos pensar que la burbuja no estaba entonces, sino que la gran burbuja está en estos momentos en Nvidia. Evidentemente, nunca digas nunca, pero sí que es cierto que hay una gran diferencia entre Cisco y Nvidia y se ve claramente en esta imagen, y es que el precio de Nvidia sí que se corresponde con esos beneficios por acción que se estiman para la compañía. En cambio, en Cisco no era así y veíamos cómo el precio estaba totalmente desligado de las estimaciones de beneficios por acción y luego los beneficios por acción que iban saliendo. Por tanto, existe una grandísima diferencia. Como digo, nunca digas nunca, pero sí que es cierto que considero que en este momento no hay una burbuja en la inteligencia artificial, no hay una burbuja en Nvidia. Sí que pienso, evidentemente, que el beneficio por acción no solo de Nvidia, sino de todos los 7 magníficos se va a ir normalizando y va a ir aumentando el del resto de las 493 compañías. Eso lo hemos hablado mucho en este canal y ese es uno de los principales motivos por lo que desde el segundo trimestre yo estoy rotando parte de este dinero, parte de mi capital hacia las pequeñas compañías y a partir de ahora también lo voy a hacer de nuevo. Es decir, también veo que sigue habiendo una oportunidad en las pequeñas compañías, pero no creo que sea una burbuja. Sí que creo que puede haber cierta sobrevaloración, sí que creo que esta normalización del crecimiento de los ingresos puede evidentemente lastrar el crecimiento del precio a futuro, pero no creo que sea una burbuja y no creo evidentemente que se deshinche como ocurrió con Cisco en el año 2001, 2002. Pero evidentemente nunca digas nunca. Si nos vamos a lo que ocurrió en 2008 estalló la mayor burbuja de deuda privada en 100 años, no solo en Estados Unidos, sino que también afectó en España. De hecho, en España yo lo argumento mucho en la situación inmobiliaria. ¿Por qué ahora mismo en España no estamos en una burbuja inmobiliaria? Pues sobre todo por el lado del crédito, porque entonces no era una burbuja de precios, lo que estábamos viendo en España o en Estados Unidos, sino que era una burbuja de crédito, era una burbuja de la deuda privada. Fíjense, este ciclo es totalmente diferente, está impulsado por la deuda pública, pero sobre todo por la liquidez global. En cambio, en 2008 estaba impulsado por la deuda privada. El crecimiento del Producto Interior Bruto Real en 2007 fue sólido, justo antes de que surgiera la gran recesión. Sí que es cierto que ahí podríamos ver una semejanza clara con la situación actual, porque también vemos como el Producto Interior Bruto de Estados Unidos es bastante sólido. La economía de Estados Unidos pasó de un auge de deuda privada a una caída de deuda en pocos trimestres. La caída de deuda suelen ser agudas y autosuficientes, porque cuando el auge se invierte, crea una dinámica descendente que se refuerza a sí misma. Hoy es completamente diferente. La deuda de los hogares y las empresas está siendo financiado casi completamente por el crecimiento de los ingresos y por el ahorro. El crecimiento de la deuda del sector privado, especialmente en hogares, está en niveles muy similares a los de una recesión. Por tanto, hay muy poco riesgo de una contracción aguda en la deuda privada. Fíjense la gran diferencia de la situación de la deuda privada en el año 2007 y 2008 y la situación actual. Ni mucho menos tiene nada que ver, incluso en estos momentos está en unos puntos bastante sanos.
Fíjense, puntos en los que se alcanzan después de una recesión, después de un saneamiento de la economía. Lo que sí que puede ser preocupante en este momento, o sí que puede ser una señal de alarma, es la tasa de ahorro neta de los hogares estadounidenses. Sin embargo, tiene una gran diferencia con la situación de 2007, y es este gran aumento del ahorro que ocurrió debido a la pandemia. Evidentemente, eso ha tergiversado mucho los datos. ¿Por qué? Porque en estos momentos puede haber una tasa de ahorro muy baja, pero es que hay un gran exceso de ahorro que está retornando beneficios a un tipo de interés bastante alto. Por tanto, es una situación completamente distinta. Aunque los hogares han gastado más de su crecimiento incremental en el último año, ha sido simplemente ahorrando menos en lugar de endeudarse, y se debe especialmente al gran ahorro acumulado de la pandemia. De hecho, ese efectivo acumulado de la pandemia ha estado generando beneficio. Por tanto, a pesar de ahorrar menos, los hogares medios se están volviendo más ricos. Esta dinámica se trata mucho más de ahorrar un poco menos a partir del crecimiento de los ingresos, debido a que los balances están en mejor forma en lugar de ser algo cercano al exceso de endeudamiento del año 2008. Evidentemente, yo aquí con la tasa de ahorro tengo la teoría de que sí que existe recesión, sobre todo en los percentiles más bajos de la sociedad, al igual que en las empresas, pero ya lo han pasado. De hecho, ahora que inicia el ciclo de bajadas de tipos, se pueden ver incluso beneficiados, porque van a haber más facilidades para acceder a esa financiación constante que necesiten. Por tanto, vemos cómo hoy es un ciclo impulsado por los ingresos. El año 2008 era un ciclo impulsado por la deuda. Y con respecto a la tasa de desempleo, que sí que es cierto que desde mi punto de vista es un riesgo, hay que tener en cuenta que no está aumentando la tasa de desempleo por el lado de la demanda, es decir, por el lado de que no se esté encontrando empleo o haya problemas a la hora de demandar empleo, sino sobre todo por la gran oferta de empleados que está ocurriendo debido a la gran inmigración y sobre todo a la normalización de esto. Fíjense cómo aumentó la tasa de desempleo en la pandemia, cómo se ofertaban muchísimos trabajos a partir del año 2021 y 2022, lo que hizo que la tasa de desempleo estuviera extremadamente baja. Por tanto, sobre la tasa de desempleo, y lo ha dicho la misma creadora de la regla SAM, la creadora de la regla de las recesiones, Claudia Sahm, ha dicho que no estamos en un periodo o que no estamos en una activación de la regla como ha ocurrido en las últimas 9 ocasiones. Estamos en un punto totalmente distinto, donde no es la demanda el problema, sino que es la oferta. Y de hecho esto lo dice Claudia Sahm cuando va a CNBC o cuando vaya aquí en España al canal de Héctor Chamizo. Lo vais a ver cómo lo va a decir, que es una situación atípica. Se ha activado la regla, su regla, que predice las recesiones, pero estamos en una situación atípica. Aún así, yo sí que pienso que el empleo es un gran problema, sobre todo no el dinamismo del empleo, la calidad del empleo. Estamos viendo cómo el empleo a tiempo parcial está aumentando considerablemente y no tanto el empleo a tiempo completo. Y evidentemente es porque no puede absorber tanta oferta, quizás porque hay compañías que no pueden contratar o que no pueden ofertar tanto empleo como lo hacían en los años post pandemia de tipos tan bajos, ¿no? Por tanto, sí que considero que el empleo es un problema y considero que la bajada de tipos de la Reserva Federal llevada a cabo ayer es sobre todo para paliar este tema del empleo. De momento seguimos vigilando, pero aquí sí que considero que hay un riesgo, No considero que haya un riesgo en la burbuja de la inteligencia artificial, no considero que haya un riesgo en la deuda privada de los estadounidenses, pero sí que considero que puede haber cierto riesgo en el empleo y sobre todo considero que puede haber cierto riesgo en la inflación, pero no en un repunte de la inflación al consumo, sino en la inflación monetaria derivada de la deuda pública, del aumento de deuda pública y del aumento de la liquidez global. Aquí sí que considero que puede haber un gran riesgo. Fíjense, generalmente posiblemente hayan visto este gráfico en más de una ocasión y es un poco ese riesgo de que la inflación al consumo repunte como ya lo hizo en la década de los 70. Desde mi punto de vista, esto no es un riesgo y voy a argumentar el por qué. Principalmente porque en la inflación al consumo entran en juego muchísimos factores. Los precios del petróleo, que en este momento están muy bajos, los impuestos, costes laborales, ganancias, pérdidas, productividad, inteligencia artificial, productos baratos chinos y devaluación monetaria del dinero en papel. Todos, evidentemente, juegan un papel. Fíjense que en las últimas décadas, ¿por qué la inflación al consumo no ha aumentado al mismo nivel que lo ha hecho la inflación monetaria? Por ejemplo, derivado de esas políticas monetarias, pues sobre todo por los precios
precios bajos del petróleo, por las importaciones baratas desde China y por el aumento de la productividad, que se va a ver aumentado aún más por la revolución de la inteligencia artificial. Todo esto son factores deflacionarios y evidentemente también entran en juego a la hora de evaluar el índice de precios al consumo. Tenemos que valorar cuál es el principal motivo por esa gran inflación que hemos visto a partir del año 2021. Evidentemente, el principal motivo fue la gran flexibilización de la Reserva Federal, flexibilización cuantitativa, tanto expansión del balance desde el año 2008 como mantener los tipos de interés por debajo del índice de precios al consumo para un poco incentivar la economía y evitar que caiga en un problema. Sin embargo, fíjense cómo en estos momentos se están bajando los tipos de interés, pero no para que se sitúen por debajo del índice de precios al consumo, al menos por ahora, sino para equilibrarlo hasta una tasa neutral. Fíjense cómo desde el año 2010 la tasa de los fondos federales, que está en naranja, se encuentra por debajo del índice de precios al consumo. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de estimular la economía. Fíjense cómo sobre todo durante el año 2021, pese a que estaba repuntando la inflación, la Reserva Federal fue tarde a la hora de subir los tipos de interés porque consideraba que la inflación era transitoria, cuando esta inflación se había generado especialmente por la gran expansión del balance de la Reserva Federal, la gran expansión de la liquidez y sobre todo esos tipos bajos que permitía financiarse a multitud de compañías. Evidentemente en este momento se van a bajar los tipos de interés, pero con la idea en un primer momento de llegar a esta tasa neutral. Por tanto, los tipos de interés se van a seguir manteniendo, al menos durante el próximo año o durante los próximos 2 años, por encima del índice de precios al consumo. Ese es el principal objetivo. Por tanto, no existe riesgo de que repunte la inflación porque está por encima. Al igual un poco con el balance de la Reserva Federal. Jerome Powell dijo en el día de ayer que no planea eliminar la reducción del balance en el corto plazo. Por tanto, el balance de la Reserva Federal va a seguir disminuyendo y por tanto no se espera o no deberían de esperarse repuntes por el lado de inflación al consumo. Ahora, que no haya repuntes por el lado de inflación del consumo no significa que no haya inflación monetaria, no solo en Estados Unidos sino a nivel global. Evidentemente, ya saben que la inflación al consumo estamos tratando con tasas interanuales, pero el índice general asciende, eso hay que tenerlo en cuenta. Y más aún asciende la inflación monetaria y la devaluación de las divisas. Evidentemente están bajando los tipos de interés, la reducción del QT o la reducción del balance se mantiene, pero claro, hay otros mecanismos que entran en juego a la hora de hablar de liquidez global y de inflación monetaria, como puede ser el drenaje de repo inverso, como pueden ser también los estímulos ahora que va a llevar a cabo China y sobre todo cómo entra en juego la deuda pública. Sí que es cierto que la deuda pública, la deuda de los hogares, la deuda privada, al igual que ocurrió en 2008, no es un problema en este momento, pero deberíamos de preguntarnos, ¿y la deuda pública americana es un problema? Bueno, pues si vemos el crecimiento nominal de la deuda americana, sin ninguna duda da muchísimo miedo, sobre todo cómo ha aumentado en los últimos 15 años. Ahora, si vemos el gráfico en gráfica logarítmica, pues sí que es cierto que se mantendría incluso un crecimiento en estos momentos por debajo de la media. Pero ¿qué ocurre? Que visto de una forma o vista de otra, visto en porcentaje o visto en nominal, lo cierto es que cada vez se paga o cada vez hay mayor deuda y esta deuda evidentemente debe ser pagada o refinanciada. Dicho de otra manera, con 350 billones de dólares en deuda privada y pública pendiente, con un vencimiento promedio alrededor de 5 años, esto significa que 70 billones de dólares tienen que ser refinanciados cada año, es decir, que hay que pagarles. Según cálculos de Capital Wars de Michael Howell, 75 de cada 100 dólares transaccionados en los mercados financieros mundiales, ahora hablamos de tema mundial, ahora representan una transacción de refinanciamiento de deuda. Esta tarea requiere capacidad del balance de todo el sector financiero o lo que definimos como liquidez global. La relación de deuda mundial y liquidez global fluctúa en torno a una relación de equilibrio cercana a 2,5 veces. En otras palabras, de cada 1.000 dólares de nueva deuda requiere 400 dólares de liquidez para ayudar a refinanciarla. Por tanto, no veo un problema en la deuda privada de los estadounidenses, no veo un problema en la burbuja de la inteligencia artificial, sí que podría haber un problema sobre todo por la baja calidad del empleo y sí que estoy viendo un problema sobre todo por el gran aumento de la liquidez global.
Ahora, deberíamos de preguntarnos, ¿va a frenar este aumento de la liquidez global? Pues en este momento no, y si frena, tengan cuidado, porque en ese caso la recesión del año 2001 y la recesión del año 2008 quedaría en nada con la recesión que veríamos en este momento, donde todo se sostiene por deuda y por liquidez neta global. Por tanto, tengan esto en cuenta. ¿Puede haber riesgo? Sí, pero para ello deben de frenar un poco la máquina que sostiene todo el mercado. Siempre he dicho que el mercado es drogadicto, y si le quitan su droga, cuidadito, porque ahí se puede preparar gorda. Evidentemente no quiero que esto suene agorero, no sé cuándo va a ocurrir, ni siquiera sé si va a ocurrir, y mientras que esto continúe, pues evidentemente parece ser que cualquier corrección en el mercado debe ser comprada. Veremos si en algún momento todo esto cambia, espero estar por aquí y espero ver o comentar cómo cambia todo esto, porque de momento la verdad que no lo sé. Me he extendido ya mucho, pero vamos a seguir con el vídeo, perdonen si hoy se hace un poco más largo, pero creo que merecía la ocasión. Vamos a hablar de la decisión de tipos del Banco de Inglaterra, muy por encima. Ha decidido mantener los tipos de interés en el 5%. ¿Y por qué? Pues sobre todo porque pese a que su tasa de inflación se sitúa en el 2,2%, el último dato conocido, fíjense que se está comparando con tasas interanuales superiores al 6%. Esto quiere decir que la inflación en Reino Unido ni mucho menos está controlada y probablemente finalice el año más cercana al 3%. De hecho, hasta octubre-noviembre no conoceremos tasas de inflación interanuales en Reino Unido prácticamente estabilizadas o comparadas con un efecto base inferior al 3%. Por tanto, el Banco de Inglaterra ha decidido mantener los tipos de interés y sinceramente creo que ha hecho lo correcto. Mantienen el desempleo, hay alguna cosilla ahí que no me gusta, pero lo mantienen medianamente a raya. Están viendo un crecimiento económico que tampoco es muy sólido, pero bueno, no está dando señales de alarma, y lo que tienen que hacer, o el principal objetivo que tienen que lograr, es devolver la inflación o al objetivo o al menos estabilizarla, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, que es esta línea negra, o en España, España negra y Estados Unidos naranja o roja, que son sobre todo las dos regiones que lo tienen estabilizada. Vemos como el ciclo de desinflación, tanto en Reino Unido como en Europa o en la eurozona, va mucho más rezagado. Un punto importante hablando de bancos centrales es lo que pueda ocurrir mañana en el Banco de Japón. Mañana viernes se conocerá la decisión de tipos del Banco de Japón. Se prevé que no suban los tipos de interés, y que los mantengan en el 0,25%. Pero cuidadito, porque ha habido muchas filtraciones de que quizás pueden llevar a cabo subidas de tipos, En principio han dicho que van a evaluarlo y que no quieren llevar a cabo subidas de tipos de interés o cambios en la política monetaria que pueda afectar al mercado por toda esa liquidación masiva que ocurrió el 5 de agosto en los mercados mundiales, pero específicamente en Japón. Por tanto, se espera, o al menos la mayoría de la probabilidad está en que no haya cambios en los tipos de interés. En caso de que haya subidas de tipos de interés, cuidadito, porque sí que es cierto que el 5 de agosto hubo grandes liquidaciones y que aproximadamente el 60-70% de esas operaciones carry se han diluido, pero cuidadito porque quedaría un 30-40% que en una semana prácticamente vería cómo el diferencial se elimina por completo. ¿A qué me refiero con estas operaciones carry? Durante los últimos años, multitud de fondos, sobre todo fondos que invierten en inteligencia artificial o en tecnológicas americanas, lo que han visto como un chollo ha sido financiarse en yenes a un tipo de interés muy barato y obtener rentabilidad en Estados Unidos. Evidentemente, estamos viendo como la Reserva Federal está iniciando un ciclo de bajadas de tipos y el Banco de Japón está iniciando un ciclo de subidas de tipos. Por tanto, este diferencial disminuye. Lo hizo de una forma muy agresiva el 5 de agosto, o se descontaba que lo iba a hacer de una forma muy agresiva, y el 5 de agosto hubo grandes liquidaciones que eliminaron o que redujeron este diferencial, lo que provocó grandes ventas en las tecnológicas, pero también evidentemente en valores japoneses, y hay que tener en cuenta que el gobierno japonés es también un afectado de la eliminación de este carry trade. Dicho esto, vamos al punto más importante, que es todo el tema del vencimiento de cara a mañana. El día de hoy el S&P 500 ha marcado nuevos máximos históricos, superando, fíjense, los 5.700 puntos, ha cerrado en los 5.713 puntos. Evidentemente estamos en un momento donde, oye, la estacionalidad suele ser más débil.
Por tanto, aquí un servidor ha cometido un error, porque yo aquí he hablado de esa estacionalidad débil y evidentemente se reconoce. ¿Por qué? Porque los analistas nos equivocamos mucho. Lo que hay que evitar es no equivocarnos a la hora de gestionar. Es decir, el análisis puede fallar, pero no puede suponer un agujero grande en la gestión del riesgo. Eso es lo que no puede fallar. Evidentemente, acertar un análisis te tiene que dar más dinero, pero fallarle no te puede quitar tanto dinero. Es decir, no te puede hacer perder, en este caso, perder dinero o ni mucho menos quebrar cuentas ni nada de eso. Eso es tener una gestión del riesgo muy pésima y eso es algo que quiero hacer referencia en este canal. Creo que hay la parte de análisis, que un análisis puede fallar y fallan muchísimos, de hecho probablemente fallan más análisis de los que aciertan, pero hay, amigo, el que aciertas pues evidentemente tiene un beneficio mayor de los riesgos que corres con los que fallas. Evidentemente, la verdad, y pese a que esta estacionalidad o estamos en un periodo de estacionalidad negativa, el punto clave para esta estacionalidad es el vencimiento. Y ha habido un cambio que fue esa liquidación de la primera semana de septiembre que lo ha cambiado un poco todo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Esto parece seguir muy alcista. La verdad es que los índices estaban mostrando cierta fortaleza o relativa fortaleza desde esta mañana. Estos movimientos fuertes y rápidos han provocado un cierre de coberturas de muchos que esperaban corrección y que eso ha provocado que el movimiento al alza se acelere, superando los 5.700, incluso aproximándose al 5.750. No obstante, se está estrechando mucho los niveles importantes. Por debajo de 5.600 podría haber grandes liquidaciones. Lo que estamos viendo, sobre todo en los niveles Gatman, los niveles cuantitativos más importantes, es que se ha estrechado mucho. Es decir, era muy fácil romper el 5.700, que hubiera cierres de coberturas y llegar casi hasta este nivel de aquí, hasta el 5.700, pero ojito, porque por el lado del riesgo, es decir, por el lado de que pierda ciertos niveles, perder el nivel 5.700 pues prácticamente nos haría ir de cabeza al 5.500. Y ojito, porque sería un soporte mínimo y por debajo habría mucho menos. Es decir, estamos en un punto de acumulación muy grande donde puede haber explosiones para un lado o para otro. De momento hemos tenido la explosión al alza y esperemos que se mantenga. Evidentemente en este momento lo importante sería mantener el 5.700 de cara a mañana y el 5.600. Ahí es donde está la clave. Lo cierto es que el mercado está pero que muy volátil en cualquier dirección. Lo estamos viendo durante el último mes y medio con movimientos rápidos e incluso impredecibles, movidos en grandes ocasiones por opciones a vencimiento diario. Durante el último mes y medio, desde inicios de agosto, estoy viendo unos movimientos y una volatilidad bastante grande, como digo, prácticamente impredecible. Fíjense cómo vimos a mediados de julio, sí, pero sobre todo la liquidación que se aceleró en agosto. Luego vimos una recuperación que bueno, dio tiempo a sumarse, pero bastante fuerte. Vimos una gran liquidación a inicios de agosto y hemos visto una gran recuperación, a inicios de septiembre, y hemos visto de nuevo una gran recuperación en este momento. Prácticamente sin dar opción a sumarse o a cubrirse o a hacer cualquier operación en esto, porque no está avisando para nada. Y sí que es cierto que bueno, por más que pueda haber grandes liquidaciones en el corto plazo, como por ejemplo la que hablábamos un poco hasta elecciones, sobre todo yo creo que esta volatilidad y estos movimientos rápidos en una dirección o en otra se puede mantener hasta elecciones, porque depende mucho de esa incertidumbre, depende un poco de ese miedo por lo que pueda ocurrir, por ese cambio en las políticas. Sí que es cierto que, oye, después de un ciclo o al iniciarse un ciclo de bajadas de tipos, evidentemente si no ocurre una recesión, la verdad es que durante el próximo año se espera que sea muy positivo, y la verdad es que a corto plazo no se espera que haya una recesión. Por tanto, oye, hay que ser a medio plazo optimista, por supuesto. Puede haber liquidaciones en el corto plazo, como las que preveíamos en este canal, que de momento no han ocurrido, pero yo creo que hasta octubre puede haber fuertes movimientos, incluso que sorprendan, que liquiden ciertas posiciones, pero a medio plazo, evidentemente, hay que ser muy alcista con este ciclo de bajadas de tipos que se inicia. Y sobre todo, hay que ser muy alcista en caso de que no haya recesión con las pequeñas compañías. Fíjense cómo a 12 meses son las que mejor comportamiento están teniendo. Aquí lo tenemos en color azul. Por tanto, en caso de que no haya una recesión, sin ninguna duda, lo que mejor comportamiento pienso que va a tener son las pequeñas compañías. En caso de que haya recesión, creo que pueden corregir y volver a ese rango lateral, pero en caso de que no, son las más beneficiadas sin ninguna duda. En los últimos 40 años, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés 12 veces, con el S&P 500 a menos de un 1% de máximos históricos. El mercado, un año después,
en las 12 ocasiones estaba por encima de esos niveles y había retornado una media de un 15%. Evidentemente son datos para ser alcista en el medio plazo, por más que a corto plazo y por esa incertidumbre electoral, vencimientos y demás, puede haber liquidaciones. Parece ser que en este momento toda corrección debe ser comprada. Y hablando de vencimientos, este viernes será la mayor expiración de opciones de septiembre registrada, impulsada por los altos volúmenes de opciones e índices y ETF. Se estima que más de 4,5 billones de dólares en exposición nacional de opciones expirará este viernes, incluyendo 605.000 millones de dólares en opciones de acciones individuales. Esto marca un nuevo récord para el vencimiento del mes de septiembre, pero sí que es cierto que no es el vencimiento trimestral más grande. Este año, sobre todo en junio, tuvimos un vencimiento trimestral aún más grande que este. Según Goldman, los dealers, es decir, los intermediarios, perdieron una gran cantidad de gamma del S&P 500 en el día de ayer y también a inicios de septiembre con la liquidación de agosto. La caída fue de 3,6 mil millones. Esto es importante y esto es la explicación de este movimiento al alza y de por qué este vencimiento puede afectar menos. Fíjense, hoy el S&P 500 estaba en máximos históricos y la posición gamma de los intermediarios era negativa a la apertura. Evidentemente eso dista mucho de la posición o del posicionamiento gamma que tenían, por ejemplo, los dealers, los intermediarios, en julio de este año 2024, a inicios de julio, que impedía cualquier volatilidad en el mercado y impedía operar contra tendencia. Cuando la gamma es muy negativa, se ven esto: grandes volatilidades, grandes explosiones, tanto al alza como a la baja. Normalmente suele ser a la baja, pero estamos viendo como tanto el miércoles pasado como hoy jueves, o miércoles jueves, ha sido al alza. Por tanto, esta gamma era negativa, por tanto, evidentemente el efecto de este vencimiento será mucho menor. Fíjense, gamma negativa en máximos históricos era algo que nunca se había presenciado, nos dice Goldman Sachs. Generalmente había sido pues en los mínimos del año, o este año en mínimos del año. Esto está generando la acción del precio, mientras que antes actuaba más como una banda elástica alrededor de él. Esto debería explicar parte de la acción de precios más liberada, es decir, estas volatilidades que hemos visto tanto en el día de ayer como en el día de hoy, porque ayer cerró el índice prácticamente neutral, pero vimos movimientos de 50 puntos básicos y 90 puntos básicos como si nada. Evidentemente era debido a todo esto. Los operadores tienen posiciones largas en opciones de compra del S&P 500 y que los distribuidores tienen que comprar acciones si cuando los precios suben. Esto mantiene la alta volatilidad. Y fíjense lo que nos dice Spot Gamma. Por tanto, el vencimiento del viernes-lunes podría provocar que se estanque este feroz impulso alcista. Es decir, consideran que lo que va a provocar este vencimiento no son liquidaciones, puede que haya liquidaciones por otros factores, pero sobre todo este vencimiento lo que va a hacer va a ser frenar este movimiento tan fuerte al alza. Antes de cambiar y ya irnos al cierre de sesión, quiero hacer un pequeño comentario. Desde mi punto de vista, mantengo lo que he comentado estos últimos días. Mantengo ciertas coberturas, evidentemente no me hacen perder más dinero del que estoy ganando en caso de que haya caídas, y en el día de hoy, que ha marcado un nuevo máximo histórico, también he aprovechado, como he comentado estos días, para recoger una parte de mis beneficios. Por si a alguien le ayuda, creo que no soy ejemplo de nada, creo que estos vídeos tienen que verlos de una forma muy crítica y decir, ok, Diego está comentando esto, coincido con él, no coincido con él, y hacer su propio análisis. Evidentemente no quiero, y esto lo hago hoy, pero no lo voy a hacer habitualmente, no quiero que esto suene como señal de señales, Diego vende, yo vendo. No, amigos, esto es un canal de YouTube, soy muy joven, tengo que cometer muchísimos errores, quizás en un futuro asesoro un fondo o tengo un fondo o me dedico profesionalmente a la gestión de activos. En este momento creo que esto es un examen muy importante para mí. No os imagináis lo que estoy aprendiendo, sobre todo este último mes, con todas estas volatilidades del mercado, con todos estos vencimientos, con todas estas movimientos y operaciones en opciones que estoy realizando. Estoy aprendiendo muchísimo y todo lo que me queda por aprender, y sobre todo de cometer errores. Evidentemente no quiero que me tomen como ejemplo de nada. Tampoco quiero que me juzguen si ha equivocado. Nos equivocamos todos, somos analistas. El día que gestione o que asesore un fondo, en ese caso, pues evidentemente ahí mis errores tendrán un gran peso. En este momento es simplemente YouTube, pero someterme a ese juicio, la verdad que me está enseñando mucho. Os comento, he recogido parte de mis beneficios en índices, en S&P 500, Nasdaq y RSP. En este momento aproximadamente de mi cartera de renta variable supone un 40%, S&P 500, Nasdaq
Nasdaq Russell 2000. Evidentemente la rentabilidad objetivo del año está más que conseguida con todo lo que ha hecho esto durante el año, o lo que va de año. Tengo un 15% en Russell 2000, tengo un 10% ya solo en el TLT, tengo un 20% en liquidez con idea de rotar hacia el Russell 2000 o si corrige el índice ver ciertas oportunidades, y luego tengo un 15% en oro y plata. Ha habido rotación de oro hacia plata porque estoy viendo un movimiento importante por ahí, no del todo, pero sí de una forma relevante. Ya lo comentaba el martes que podría haber ciertas oportunidades por ahí. Por eso os lo comento, por si os parece relevante y pues un poco lo que estoy haciendo. El día de hoy he aprovechado para vender también o recoger ciertos beneficios en índices, S&P 500, Nasdaq, RSP, con la idea de eso, de rotar hacia pequeñas compañías. No digo cómo lo voy a hacer, no digo activos, no digo señales, no quiero que sea interpretado como señal, ni como asesoramiento, ni como recomendación de nada, pero bueno, como lo estaba comentando estos últimos días, pues me animo también a seguir haciéndolo y he sacado un poco los porcentajes de lo que tengo. Evidentemente eso no es mi cartera general, yo luego tengo aparte Bitcoin, sobre todo Bitcoin, soy maximalista en Bitcoin y evidentemente otro tipo de activos, pero renta variable, que es un poco lo que argumento por aquí o lo que comento por aquí, esa es la estrategia, y luego tengo las coberturas pues en caso de caídas del índice. Dicho esto, vamos ya con el cierre de sesión. Europa ha tenido un movimiento muy fuerte, muy al alza. Fíjense, Eurostoxx 600 sube un 1,38, Eurostoxx 50, fíjense cómo sube un 1,69. Evidentemente no se encuentra en máximos históricos, pero parecen ir camino de ello. Pero fíjense, el DAX alemán sube un 1,55 y se encuentra en máximos históricos. Pero ojito a los que tengo que comentar, los de Alemania, porque durante esta semana hemos visto cómo su economía va camino a una recesión. Hemos visto cómo su sentimiento económico está totalmente desplomado. Y en el día de hoy hemos visto como Volkswagen, la mayor empresa automovilística alemana, planea recortar hasta 30.000 empleos, según varios informes. Es decir, la representación del índice no es ni mucho menos la representación de la situación económica. Eso es algo que hay que tener en cuenta y el mayor ejemplo es Alemania. ¿Cómo puede acabar esto? La verdad es que no lo sé. CAC 40 francés también sube un 2,29%, camino de marcar máximos desde septiembre, fíjense, desde finales de agosto, perdón, pero todavía un poquito lejos y oye, rango lateral previo a las elecciones previo a la incertidumbre electoral de las elecciones francesas de mayo-junio. IBEX 0,8% arriba, también marcando máximos desde el año, creo que 2015, lo tengo por aquí, sí, aquí está, 2015, marzo de 2015, va como un cohete, la verdad, liderado por Iberdrola, Inditex también, que presentó resultados hace poquito, Reino Unido 0,67%, Italia 1,19%, Suiza 0,7% arriba, Países Bajos 1,43%. Hemos visto también un movimiento fuerte al alza en los índices asiáticos, Nikkei japonés 2,13%, un poco a espera de lo que pueda ocurrir en el Banco de Japón mañana, Nifty indio 0,15% y el Hansen, ojo que sube un 2%, intenta rebotar un poquito. Algunos comentarios sobre China quería hacer por aquí, que los tengo por aquí. El CSI 300 de China ha tenido un rendimiento muy inferior al esperado, pero la situación está empezando a parecerse a la que vimos a principios de este año. Fíjense que está un poco en ese mismo punto y ojo porque puede girar y cuando lo hace es de una forma muy rápida, El KWEB, que es el ETF tecnológico chino, también está un poquito en lo mismo. Fíjense que se encuentra por encima de la línea de tendencia y que cuando explota el índice KWEB también lo hace de una forma muy brusca. Podemos estar al inicio de cierta recuperación en el KWEB y en estos ETFs, perdón, sí, sobre todo en los índices chinos. A ver, que estoy buscando el KWEB, le tengo aquí, fíjense, el día de hoy sube un 4,47, rompe media de 200. ¿Podríamos estar ante un inicio? Bueno, pues todo parece indicar que van a anunciar mayores estímulos para China. Evidentemente, eso puede ser ciertamente un impulso. Dicho esto, nos vamos ya a Wall Street, porque no tengo mucho tiempo. Dow Jones, 1,26%, nuevo máximo histórico, 42.000 puntos. S&P 500, 5.713, nuevos máximos históricos. Veremos a ver si consolida o acepta un poquito con este tema del vencimiento y veremos también cómo se comporta la próxima semana, incertidumbres electorales y todo eso. De momento, positivismo muy alcista siempre y cuando no pierda el soporte de los 5.600. RSP 1,07, nuevo máximo histórico. Nasdaq 100 2,56. Fíjense que intenta superar los máximos de finales de agosto, pero está mucho más rezagado con respecto a los máximos de
julio. Y Russell 2000 sube un 2,10%, intenta marcar nuevos máximos históricos desde finales del año 2021. Fíjense cómo los 7 magníficos fueron grandes impulsores el día de hoy. El ETF de los 7 magníficos ya se encuentra por encima de los máximos de finales de agosto, pero todavía le falta lograr esos máximos de julio. Apple 3,71% arriba, Microsoft 1,83%, Nvidia 3,97%, ha llegado a subir más, está en un plano o en un terreno de consolidación bastante clara, un poco como hablábamos tras los últimos resultados, que se puede quedar en rangos laterales. Google 1,51, Amazon 1,85, Meta nuevos máximos históricos subiendo casi un 4% y Tesla 7,36%, de nuevo desafiando esta línea de tendencia. Pequeño comentario, fíjense, rendimientos americanos a 10 años ligeramente arriba, ya hemos hablado mucho de los bonos. VIX, fíjense, porque cae un 10%, eso sí, todavía por encima de 16. VVIX, opciones sobre el VIX, cae por debajo del nivel de 100, es decir, la volatilidad cae. El TEDx, que es el índice que mide las coberturas, fíjense, se mantiene en esta ligera tendencia alcista, pero ligeramente abajo el día de hoy. West Texas rebota un poquito, intenta recuperar ese nivel de los $72, sobre todo impulsado también por fondos sistemáticos buscadores de tendencia. Oro 1,12% arriba, cierra en máximos históricos. La plata se ha ido menguando durante el día, pero ojito también porque ha cerrado en máximos desde el 17 de julio. Ya hablé en el vídeo del martes de la plata. Y Bitcoin, $63.000, vuelve a desafiar la media de 200 sesiones como ya lo hizo a finales de agosto. Evidentemente luego vimos esa gran liquidación de inicios de septiembre. Veremos a ver si no ocurre esta vez, pero cuidadito, porque no me fío nada del mercado y esta volatilidad, estos movimientos tan fuertes, creo que no están a punto de acabar. TLT el día de hoy ligeramente abajo, ya hemos hablado mucho de los bonos. Y un pequeño comentario sobre el dólar. Fíjense que el dólar cae el día de hoy 0,28, está más o menos en rangos laterales, y lo que haga el dólar va a depender un poco también, o va a ir ligado a lo que hagan sobre todo el tramo medio de los rendimientos, y evidentemente un poco descontar cómo va a ser el ciclo de bajadas de tipos a partir de ahora. Considero que ha descontado mucho, pero evidentemente puede tener ciertos movimientos en función de cómo vaya descontando el mercado. Con respecto a divisas, euro, libra, pues evidentemente la libra el día de hoy, el Banco de Inglaterra no ha bajado los tipos de interés, pues se fortalece ante un dólar que está bastante débil, ¿no? No solo porque han bajado los tipos de interés, sino porque ya había descontado esta bajada. Por tanto, el movimiento con respecto al euro, con respecto a la libra, va a depender un poco de cómo se den estos ciclos de bajadas de tipos. Con respecto al yen, pues fíjense como el día de hoy se fortalece un poquito el dólar. Vamos a ver si fortalecen el yen mañana subiendo los tipos de interés o haciendo comentarios de este estilo, que será también importante de observar. Así que nada, tienen todos los detalles. Ha sido un vídeo largo, pero creo que merece la pena, sobre todo exponiendo esos riesgos. Tengan en cuenta que mañana conoceremos la decisión de tipos de interés del Banco de Japón, será importante, y luego sí que es cierto que no hay mucho más, un poco ver cómo reacciona el mercado al vencimiento. Así que nada, espero que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con un like, un comentario, y nos vemos mañana. Chao.